historias que no solo te inspiran, sino que también te recolocan por dentro. Una de esas historias la conoceremos hoy y es la de Gisela, arquitecta, directora de proyectos y madre de un niño con parálisis cerebral. Es sobre todo una líder que se siente cómoda navegando continuamente entre el desafío y la incertidumbre. Soy Julieta Pérez, Brand Manager de Inusual, y te invito a que me acompañes hoy en esta conversación en la que hablaremos sobre liderazgo profesional, pero sobre todo sobre liderazgo vital, sobre cómo sostenerte en medio de la tormenta, cómo elegir dónde poner tu energía y de cómo construir sostenibilidad no solo en los proyectos, sino también y sobre todo en tu vida. Bienvenido, bienvenida al podcast Inusuales, el espacio donde hablamos con personas fuera de lo común. Bien, y retomamos ya el podcast Inusuales. Hemos hecho un gran parón en verano, teníamos muchas ganas de reiniciarnos, volvernos a encontrar con todos vosotros y tenemos una entrevista hoy muy especial. Todas son especiales, pero esta en particular prometo que como para entrar en el curso promete mucho. Gisela, bienvenida y gracias por aceptar la invitación y ser nuestra primera entrevistada de este septiembre. Bueno, muchas gracias Julieta, gracias Inusual por confiar en mí y en darme este espacio. Bueno, hola a todos, soy Gisela, soy una mujer fuerte, perseverante, curiosa, que me gustan los desafíos. Bueno, vivo confiada en que lo que sucede conviene, buscando siempre la oportunidad y el milagro ese día a día. Gisela, hoy vamos a tener una entrevista bastante particular. Entraremos, digamos que, a acompañarte en un camino muy personal, que es lo que define tu crecimiento como líder, como profesional. A ti te ha tocado vivir una experiencia en la que no sé si ya de por sí tú disfrutabas viviendo en la incertidumbre, viviendo los desafíos, o hace 12 años, cuando tuviste a tu hijo, aprendiste a navegar en estos mares. Bueno, sin lugar a dudas, conscientemente te puedo decir que fue en ese momento, ¿no? Cuando nace mi hijo. Bueno, para todos, tengo un niño que tiene 12 años, su nombre es Benicio, nació prematuro extremo de 720 gramos, o sea, no llegaba a 1 kilo, y de 26 semanas de gestación, ¿vale? Entonces, este inicio de su vida fue el momento en donde, bueno, inicia mi transformación a nivel personal, que también va, ¿no?, fortaleciéndome o llenándome la mochila de herramientas para lo que luego será la continuidad de mi desarrollo profesional. Entonces, sí, efectivamente, ¿no? La primera situación que me encuentro es la incertidumbre, porque realmente el pronóstico inicial, el diagnóstico, la foto era muy mala. Todos me preparaban para lo peor. Y sin embargo, yo veía que lo peor tampoco sucedía, entonces empecé a confiar en que lo bueno podía suceder y buscar la manera de transitar este momento en el que realmente no puedo hacer nada porque tenés que confiar en un equipo profesional que está brindándole asistencia y también, bueno, saber esperar y ver desde qué lugar uno aportar. Entonces, pues, bueno, ahí ante la incertidumbre, ante la incapacidad de poder hacer algo, pues fui aprendiendo sobre la paciencia, la tolerancia, la resiliencia, el ocupar un lugar, ¿no? Que a veces no es el que queremos, pero es el que está disponible en ese momento. Pero Entonces, Gisela, ese primer momento en el que tienes a tu bebé, sí, que además evidentemente pasa a una incubadora en el cual está, creo que me explicaste, 1 año. sí, casi 1 año, Un sí. año, tardaste 4 meses en poder tocar a tu bebé. Sí, Evidentemente todo esto te lleva a una transformación. Hoy te tenemos aquí, luego explicaremos tu parte profesional y veremos cómo todo esto ha sumado a tu parte profesional. Pero ese primer momento, evidentemente, tiene que ser muy impactante. No estás preparada. Entonces, ¿cómo nos transportarías tú en ese momento de cómo recibes la noticia, cómo pasas ese momento y en qué hito haces la transformación de decir, bueno, yo tengo un lugar como madre, luego hay especialistas, o sea, ¿cómo consigues ocupar tu sitio
y transformarlo? ¿Cómo lo vives? Bueno, a ver, en ese momento eres muy inconsciente de todo, ¿vale? Y a veces digo que la ignorancia también es parte de la felicidad, porque al no saber qué puede pasar, o sea, sabiendo que lo podía perder todo, ¿no? Que el niño podía ir mal, tenía riesgo inminente de vida, entonces esto era una palabra difícil de procesar, porque tú dices, pues bueno, después con el tiempo me di cuenta que todos tenemos riesgo inminente de vida, pero entonces yo creo que lo primero que me pasa es esto de romper la creencia de que uno puede todo y también puede hacerlo por los otros. Y no, hay un momento en el que uno dice, pues no, yo no soy especialista en esto y confiar en un equipo, ¿no? Para mí eso fue lo principal, decir, bueno, era un tupper, ¿vale? Él estaba en un tupper y no lo puedo ni meter el dedo. Entonces, pues está claro que no, que ese es la Esto confianza. quiero rescatar esta parte porque, aunque vamos a hacer un camino muy personal para ir haciendo el paralelismo, ¿no? Con líderes, con organizaciones, me parece muy interesante esta frase de no puedo con todo. Yo creo que es una de las grandes maldiciones que persigue a todos los líderes, ¿no? El Sí. llego a todo, yo puedo con todo, tengo que ayudar a todos, ¿no? Y tener esta sensatez y esta madurez de decir, no puedo con todo, porque básicamente no lo sé todo, ¿no? Entonces, ahí viene como una segunda parte, que es la de delegar y confiar en otros. Sí. Y luego ¿Cómo lo también, transitaste tú con tu hijo? bueno, primero porque creo que la primera lección que me pone la vida de no puedo con todo es, esto no es de tu especialidad, o sea, yo puedo cocinar pensando que soy arquitecta y que le pongo un aglomerante, el huevo, ¿sabes? Pero en la medicina no era así, o sea, no había KPIs, o sea, eran ratios vitales, eran signos vitales. Entonces, claro, llegó un momento que yo lo primero que dije, "Oh, jolín, aunque lo intenté, ¿sabes? Llegó un día que estaba ahí Claro, claro. trasteando el respirador y Hombre, para creí, darte cuenta que no puedes con todo, primero tienes que fracasar. claro, Ah, entonces, claro, o sea, primero hay que intentarlo. Fracasamos y decimos, bueno, okey, no puedo. claro, y también que uno en esto de que se cree que puede con todo, coge una confianza y un empoderamiento que contagia al resto. Yo me acuerdo que un día un médico me dijo, ¿lo quieres sacar? Y les digo, sí, 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 saquémoslo de la incubadora y me lo pongo aquí porque he leído un método canguro que pum, que pan, que va. Y entonces dice, bueno, esperemos que se vayan todos los otros médicos y yo te lo doy. Y fue un horror, fue lo peor que pudimos hacer porque se me pegó, como no tenía piel, se me pegó a mi piel y no lo pudimos despegar y tenía el tubo del respirador, la sonda, las vías Vale. de- Entonces, claro, dije, jolín, también la lié porque no medimos el riesgo, ¿sabes? Fue dejarnos llevar por la emoción y que a veces eso también hay que medirlo, decir, che, la emoción es pasajera, pero el riesgo, las consecuencias, Las consecuencias no tanto. claro, al final, bueno, él se estabilizó, pero claro, automáticamente cuando se lió me sacaron de ahí, tuvieron que maniobras de Mm. reanimación y todo. Entonces, igualmente, mira, ahora que lo hablo contigo, voy siendo consciente de que cuántas cosas aprendí y que a lo mejor recién ahora, después de tantos años, hay veces que saco de la mochila y digo, ostras, si esto yo ya lo había aprendido. Eh, aplica para esta situación que estoy viviendo ahora o para otra. Entonces, por un lado, creo que también tener mucho control, autocontrol sobre las emociones, tal. Creer que así como existe algo muy negativo que puede pasar, igualmente la balanza puede ser igual de positiva. Entonces, buscar ese equilibrio en el pensamiento, aunque las circunstancias del panorama sea muy negro. Siempre digo, tanto como el diagnóstico como las circunstancias son fotos, o sea, Ujú, es una foto, ¿sabes? Es una realidad que es en ese momento, no quiere decir que correcto. sea para siempre. Entonces, relativizar en el contexto y en el tiempo. Y lo otro que fue muy importante para mí fue, primero, fortalecer mi intuición, porque yo internamente
sentía que él iba bien. Y luego alrededor pasaban cosas que no tenían relación con ninguna variable, ¿no? Esto de los KPI decía, bueno, el mío tiene menos de 1 kilo y menos de 24 semanas. El riesgo de vida es casi el 99,9. O sea, él podía morirse, el porcentaje de muerte era muy grande. Al lado había uno de 4 kilos con 38 semanas y ese niño al otro día ya no estaba, había fallecido. Entonces decía, jolín, ¿cómo es esto? O sea, como En el papel no, no funciona igual, ¿no? claro, entonces decía, no hay un KPI que uno tenga certeza de las cosas. Entonces dije, bueno, mira, primero hay que abrazar la incertidumbre. Segundo, vamos a poner energía en que puede salir para adelante. Entonces, generalmente visualizaba internamente, me imaginaba saliendo con el niño del hospital. Decía, mira, pues esto. Y bueno, le voy a poner esta mantita y le decía, ¿qué? Entonces ponía la cabeza a trabajar y iba a ser un día soleado, iba a venir no sé quién, tal. Y también pasaba que me iba contagiando de la energía de la gente, ¿sabes? Mucha gente me decía, mira, te puede ayudar a hacer Reiki, te puede ayudar esto. Bueno, claro, al final yo era la única fija, ¿sabes? Y de ahí iban y Ujú. venían, porque nadie duraba, muchos niños se iban de alta, entonces yo al final era como la que estaba ahí permanentemente. Entonces, fui haciendo red. Entonces, en algunos momentos me encontraba con otras madres y comparé, me dice, yo ya lo pasé, yo tuve un sobrino, ¿vale? No sé, lo llamaría hoy como Project Manager, lecciones aprendidas de terceros y los Ujú. consejos de expertos, ¿no? Había mucha gente que me decía, esto va a pasar y ya verás. Bueno, hay que hablar que estamos hablando de incertidumbre, estamos hablando de crear un equipo de apoyo, Sí. estamos hablando de delegar, de confiar, de inspirar. O sea, básicamente estamos hablando de los hábitos de Inusual para ser un líder humanista. Entonces, cualquiera que escuche esta entrevista por la mitad pensará, bueno, estamos hablando con una project manager de una organización y tal. Estamos hablando de la vida, ¿no? Que igual responde siempre esa pregunta de un líder nace o se hace. ¿No? Es como en tu caso, es como un camino súper evidente en el que, claro que tú tenías una chispa dentro, pero que te has ido haciendo y esto gracias a una experiencia muy dura que tienes con tu hijo. A todo esto, tu hijo va creciendo, hoy en día tiene 12 años Sí. y entonces tú también vas transformándote no solo como madre, sino en tu propio autoliderazgo y el liderazgo que tienes sobre am, toda la recuperación y rehabilitación y la vida que tiene tu hijo. Explícanos un poco cómo te lo gestionas y cómo te lo montas, porque a todo esto hay que decir que Gisela trabaja, tiene equipos a su cargo, tiene una pareja, tiene amigas, se va de viaje, o sea, Sí. que ha conseguido armarse una vida, em, bueno, como el resto de la gente, pero bueno, con muchos aprendizajes y desaprendizajes por el camino. ¿Cómo has gestionado toda la metodología y toda la terapia de tu hijo, Gisela? Vale, lo primero que quiero hacer hincapié es que mi propósito siempre fue que Benicio se adapte, ¿vale? Al mundo, a la sociedad y tal. Buscar las herramientas, las estrategias para que él se adapte, no esperar al revés, porque yo ahí veía una ruptura de éxito. Decía, si yo tengo que depender de los terceros, entonces es más fácil que yo le enseñe a él cómo adaptarse y hacer una vida 100% normal. Desde muy pequeño, o sea, yo viajaba con sondas, con oxígeno, porque le dieron de alta con oxígeno, me iba con el oxígeno, cogía una obra estando en Argentina, trabajaba para aeropuertos y cogía obra y me llevaba el niño y me llevaba la cuidadora, el oxígeno, todos los equipos y sus medicaciones y a rodar, ¿sabes? Entonces, ¿cómo estructuré mi vida? Primero, siendo consciente de los recursos que tenía, que a veces uno dice que es poco, ¿vale? Pero a veces dice, esto es una mujer sola, me separé al año, casi cuando le dan el alta al niño. Entonces, pues a partir de ahí estoy sola a nivel pareja afectiva, pero siempre he tenido mis amigos, mi familia y tal. Entonces, Bueno, y migraste. O claro, sea, bueno, emigré hace casi 5 años y medio a claro, es España, que entonces, lo primero es reconocer que internamente uno tiene todo lo que necesita para la situación que se presenta. Los recursos, la capacidad para tomar decisiones, la fortaleza, la resiliencia y demás. Y lo segundo es que también es fundamental ser conscientes de que necesitamos de terceros, ¿vale? Entonces, esto de formar equipo, liderar, tener redes, establecer objetivos,
reconocer el lugar. O sea, este que estuve ahí al lado de la incubadora, bueno, reconocer el lugar. O sea, fue un camino, ¿no? No es que lo aprendí, porque al principio me puse en el rol de project manager y tenía el equipo de rehabilitación, el equipo que me asistía en casa, bueno, transportes, personas con chofer que lo venían buscando, llevaban a terapia, bueno. En ese momento estaba en Argentina, tenía un trabajo fijo como jefe de mantenimiento de un hospital, súper demandante de 24 horas, 365 días, y a la vez dirigía una empresa de construcción. Entonces, claro, al principio quise también sumarme al puesto de dirigir la recuperación de mi hijo, y claro, en un momento me di cuenta que no podía. Entonces nace una de las capacidades que más me ha costado, ¿no? Que es delegar. O sea, Ujú. dije, bueno, pues mira, no lo puedo hacer. O sea, a nivel como competencias, pero también a nivel humano. O sea, ¿qué sentido tiene ocupar el lugar de otro y perder de disfrutar o de los beneficios del lugar que tengo que ocupar? Entonces, para mí a nivel sistémico eso es fundamental, saber cuál es el lugar y dar lo mejor en lo que uno tiene, ¿no? Y por supuesto, como todo en el trabajo, elegir muy buen equipo. O sea, siempre he buscado, más allá de que sepan o tengan técnicas o innovación, que es algo que me interesa siempre mucho, pero siempre les miro la cara y lo que la persona me transmite. O sea, para mí la, Confianza. ener- la energía y la confianza nos ha iluminado siempre. O sea, siempre hemos tenido personas elevadas a nivel de, de energía, de buenas personas. Entonces creo que Empatía, ¿no? eso, claro, eso nos ha facilitado mucho. Y también te tengo que decir que he sido muy afortunada porque Benicio me ha ido presentando otros padres, otras, bueno, gente que por ahí, por ejemplo, yo he corrido carreras de 15 kilómetros con él en la silla, empujando la silla de ruedas. Entonces, en medio de una carrera, alguien que se acerca, te abraza, te hace un regalo, o sea, te pide el contacto y siempre Benicio me ha acercado muy buenas personas. Entonces, la red a nivel afectivo y de equipo es bastante grande hoy. Entonces, eso es lo que me facilita un poco lo que hablabas, ¿no? Ocupar mi lugar de madre, mi lugar de mujer, mi lugar de arquitecta, mi puesto de Claro, porque hay trabajo. algo que yo admiro muchísimo en tu historia y es que, bueno, precisamente o pese a las dificultades que has tenido, no te has desdibujado, no has perdido tu esencia y el autocuidado, que es algo en lo que insistimos mucho en Inusual, el autocuidado de los líderes, ¿no? Que a veces como que se pierde de vista cuando tienes el foco tan puesto en el proyecto, en el equipo, en los resultados, en el propósito, el objetivo y tal. El autocuidado desaparece porque es como, bueno, puedo un poco más, ¿no? Y sin embargo, en tu caso, es algo que no has perdido el foco, que lo has ido además como dando mucha forma, que le has dado mucho protagonismo, y es el autocuidado. ¿Cómo consigues esta parte tuya eh, sin esa telilla de egoísmo, ¿no? De le debo todo a mi hijo, tengo que estar siempre a por él. A ver, al final fue el aprendizaje, ¿no? O sea, al principio lo daba todo y un día fui consciente que este era un proyecto para toda la vida, pero además de que era un proyecto de largo plazo, que es lo más difícil hoy, porque estamos acostumbrados a lo inmediato, a lo instantáneo, Cortoplacismo. ¿sabes? Bueno, nada, a ver si en un año ya camina. Es que, vamos, las perspectivas no eran esas. Entonces, tener esa mirada a largo plazo, es decir, bueno, esto va a ser por mucho tiempo, no lo sabemos cuánto. No sabemos, entonces, al principio, claro, yo corrí los primeros años que las neuronas, la neuroplasticidad, estudiaba, leía, tal, me formaba y el primer septenio y estimular, y claro, en un momento veía al niño súper cansado, veía mi casa llena de personas, de médicos, de especialistas, iba de consulta, iba a Chile, viajaba a Uruguay, o sea, lo llevaba para acá, de que un día dije, pues no, esto es insostenible, ¿vale? Entonces, claro, yo decía, jolín, yo trabajo en mantenimiento y sé que lo que tengo que construir es algo que pueda sostener y mantener. Entonces, Buenísimo. claro, fui siendo consciente, dije, mira, a ti te gusta cuidar, pues cuidar las infraestructuras, las instalaciones, tal, te gusta darle un enfoque de sostenibilidad, pues es lo mismo. O sea, dije,
hice match, dije, esto es un proyecto, o sea, esto es un proyecto. Entonces, como proyecto, pues tengo que buscar el equipo, ver el nivel de energía que le voy a dedicar. Claro, yo no solo quiero este proyecto que vaya bien, tengo que también vivir, o sea, tengo que trabajar. Claro, pero si tú no estás Eh, bien, no podrás cuidar de él. claro, entonces eso fue lo primero, ¿no? Y me acuerdo que alguien me dijo un día, pero de verdad que al principio, los 3 primeros años, lo daba todo, ¿sabes? Claro. Trabajaba tantas horas para pagarle un montón de especialistas y después todo el tiempo con el niño. Entonces, un día alguien me dijo, ¿tú has visto lo de la mascarilla del avión? No. ¿Viste qué dice? Póngase primero la mascarilla y luego asista al niño. Ostras, qué Pues bueno. mira, Qué me bueno. dice, pues así Pues es, sí, Gisela. Me dice, esto es para toda la vida, me dice, igual cuando tengas un equipo, me dice, tú siempre tienes que estar bien para poder ayudar. Por más que alguien venga a pedirte agua, que agua, si tú no tienes agua, no se la vas a poder dar. Entonces, eh, el autocuidado, ¿no? Luego me formaron en una experiencia laboral y ahí un coach me dijo, mira, divídelo en 4, ¿vale? Es lo personal, lo profesional, lo laboral. Y ojo, hago la diferencia de profesional y laboral sí. porque tendemos a unirlo y Ujú. creemos que Es lo trabajando mismo. somos mejor profesionales. Y no, profesional significa formarse, actualizarse, evaluarse a nivel de liderazgo, de las Claro. competencias especiales, ¿ya? Y también lo comunitario. Me decía, ya verás, esto es esencial. Si tú logras repartir un 25% en todo, o por lo menos un 30, y darle un porcentaje a retornar a la comunidad, verás el equilibrio. El equilibrio será la sensación de fluir en tu vida con alegría y poder enfrentar con fortaleza todo lo que te vaya pasando, me dice. Y este hombre, pues te digo, esto hace 8 años atrás y hoy digo, tiene razón, porque al final cuando uno pasa esto que nos enfocamos en el trabajo, decís, bueno, pues me quedo un poco más y ya no vas al gimnasio, pues me quedo un poco Ujú. más y las uñas es un desastre, o la ropa y tal. Luego perdés la alegría, perdés la chispa, ¿sabes? Y claro, ¿y cómo lo recuperamos? O sea, pues mira, haciendo una contribución a nivel de voluntariado, de, de solidaridad, de generosidad, todo eso, de a poco esa chispa se vuelve a encender. Pero lo ideal es, vuelvo a lo mismo, o sea, no quiero vender mantenimiento, pero digo, lo suyo, lo ideal es que podamos mantener aquellas, digamos, aquellas decisiones o aquellas implementaciones que hacemos en nuestra vida que las podamos mantener, ¿vale? O sea, la constancia para mí creo que es lo que define un hábito y una forma de vivir mejor. Entonces, pues bueno, por ahí, ¿no? O sea, Pero me gusta mucho este comentario que haces de intentar que todo fluya, ¿no? Porque a veces cuando notamos que nos esforzamos y nos esforzamos, ¿no? El esforzarse es forzarse, como decía otro de nuestros entrevistados inusuales, Paco Rivero, esforzarse es forzarse a hacer algo, claro, y no puedes estar forzándote permanentemente a hacer cosas. Entonces, es como conseguir esta sostenibilidad, ¿no? Que sea todo sostenible para que todo pueda fluir, evidentemente poniendo de tu parte, poniendo constancia, en ciertos puntos poniendo esfuerzo, en otros puntos poniendo sacrificio, ¿no? Pero que realmente el retorno, había otro de nuestros entrevistados, Juan Segundo, que decía que para poder dar hay que estar lleno. Y claro. si no estás lleno, no puedes, no tienes nada para dar, ¿no? Entonces, como que todos se sostienen estos 4 pilares que nos comentas, que me parece súper interesante. Pero hay que decir, Gisela, que no todo es tan bonito, no todo es tan rosa, ni con No. tantas purpurinas. En la entrevista previa me comentaste, me estoy ahora recuperando de un Sí, burnout. sí, bueno, efectivamente coincide que no está asociado a mi hijo porque desde principio de año, bueno, desde el año pasado él ya está con una estabilidad clínica, o sea, él en realidad está muy bien, o sea, está dentro de su diagnóstico, estaba, Mm. está muy bien, va en su silla, cognitivamente está conectado, va a un cole ordinario, tiene un asistente personal y tal, entonces pues este burnout me pilla en una reestructuración de la empresa en la que, bueno, por esto de dar un poco más, pues mira, hay un cambio, bueno, sí, venga, yo lo asumo. Pues hay otro cambio, venga, lo asumo.
y no fui poniendo los límites, ¿vale? Entonces me fui saltando todas esas alertas. Un día me tiraba el ojo, otro día dormía mal, pues cancelaba, mira, no voy a poder, no llego a la comida, no llego a la cena, me desapunto de la clase de gimnasio, ¿vale? Y que no fue mucho tiempo, o sea, te voy a decir que esto pasó entre 3 y 6 meses, entonces, Bueno, a ver, claro, pero chiquilla, a ya, ver, pero también medio año es medio año, ¿eh? A este ritmo, claro, también te digo que internamente confiaba, decía, a ver, con todo lo que he superado, todo, o sea, tú hablaste de que migré hace 5 años y medio a España, migré, a los 3 meses me pilló el COVID, no tenía trabajo, no conocía a nadie, ¿no? Entonces decía, esto no me va a tirar, pero bueno, a ver, ahí viene la segunda vuelta de aprendizaje, ya ahora internamente, porque también te lo decía, ¿no? Es muy fácil aprender cuando está fuera de uno, de los ojos para adelante, que claro, uno aprende de, duele de los menos, demás, duele menos, pero cuando duele pasa por menos. el cuerpo, entonces lo primero que me surge es la necesidad de soltar el control, ¿no? Esa necesidad de querer controlar todo, de tener plan B, de montar el por si pasa no sé qué, viviendo todo el rato en un futuro imaginario y tratando de mitigar los posibles riesgos, ¿no? O sea, está muy bien, es una herramienta de project management, pero en la vida no, o sea, está bien saberlo, pero no No podemos puedes vivir, vivir no podemos siempre del vivir futuro. en un futuro. Entonces, el tema de soltar el control, ¿no? Y el miedo a fallar. O sea, creo que son las dos cosas que más han resonado con este burnout. Decir, yo lo puedo hacer perfecto. O sea, y a lo mejor me lo habían pedido en un entregable con un nivel 5 y mi objetivo era entregarlo en 7. Entonces, pero claro, ese 7 ya era dormir, acostarme a las 2 de la mañana. Acostarme a las 2 de la mañana de 3 días o 4 días, al otro día subir a Madrid, bajar, ir a Valencia, para acá, para allá. Entonces, eh, bueno, ¿Cómo fue un pones el día. freno? ¿En qué momento haces stop? No, el freno me lo pone el cuerpo. Fue un día que pues me agarró un pico de tensión y ya en una conversación profesional con mi jefe, pues ya no podía hablar, empecé a tener sensación de mareo y tal. Y claro, tenía la tensión alta, entonces pues bueno, sumado a un montón de otras cosas que venía sintiendo, síntomas de eso de dormir poco, tenía algunas apneas de sueño, había cogido a nivel metabólico y más que, bueno, soy mujer, tengo 41 años, entonces estoy en un periodo de también cambio hormonal. Pues Ahí estamos, claro, no te uno preocupes. dice, no, esto es las hormonas y al final Sí, no, era un cortisol que lo tenía súper alto de un estrés crónico más un estrés de muchos claro. cambios, entonces me para el cuerpo, ¿vale? Y hasta el mes que estuve tratando de recuperarme con mucha asistencia médica y tal, no fui consciente que todo esto era también de la mente, ¿no? De esta estructura, de este personaje de yo puedo con todo, me, me lo había creado. Y yo decía que, bueno, un pico de tensiones, las hormonas, no sé qué, el cortisol, Claro. pim, papá, le buscaba. Pero claro, también había un fondo psicológico, ¿no? De esto de, bueno, el miedo a fallar, el miedo a cometer errores, Es al que me perder el parece muy control. curioso y tu historia es que, a ver, me encanta, entiéndeme, es que lo veo tan ilustrativa para todos los que nos estén escuchando, porque claro, tú asumes, yo creo que el desafío más grande en general y de mayor incertidumbre es la maternidad, en Sí. general. En tu caso, o sea, plus ultra, doble plus, ¿vale? Y consigues recorrer todo esto con mucha conciencia, con mucho foco, intentando no perderte, ¿no? Por el camino. Y sin embargo, cuando tu hijo ya está estabilizado, ¿no? Que te da como esa tranquilidad, que está todo bien, entonces decides sí o sí dispararte por otro lado, ¿no? Es como este instinto irremediable del que siempre quiere ir tirando hacia adelante y lo encuentro muy instructivo en el sentido de que creemos que ya lo tenemos todo aprendido, que ya lo tenemos todo hecho, que está consolidado y la verdad es que al final la cabra tira al monte
y que tenemos que estar como muy alerta de estas cosas, ¿no? Que no hay que bajar la guardia porque nos puede pasar a todos, ¿no? Es una noche sin dormir, lo que decías tú, ¿no? Cancelo 2 cenas con unas amigas, El gimnasio, la actividad física, la claro, alimentación. Che, no como, ya correcto, la lo termino ya, alimentación. más luego como. Luego cuando vuelvo, bueno, ahora como todo porque si no, Y volvemos al yo puedo con todo. sí, Volvemos, porque mira, tenemos esos paréntesis de vida en el que, bueno, como yo pude con todo este paquete, esto pan comido, pero claro, es que ese paquete lo seguimos llevando en la mochila, aunque ya lo hayamos superado, aunque lo hayamos conseguido, lo hayamos logrado, la mochila sigue pesando porque ya hemos pasado por ahí, ¿no? Y va con nosotros. Entonces, me parece muy curioso que al final, digamos que en la parte como más, entre comillas, ligera de tu vida, es donde aprovecha y dice, me disparo por aquí, que ahora sí. claro, creo que pasan dos cosas. Una, yo soy una apasionada de trabajar, o sea, a mí me encanta, y sobre todo trabajar en equipo, me encanta trabajar con problemas, o sea, algo que no le gusta a nadie, a mí me gusta Además, hay que porque, puntualizar que trabajas en un sector eminentemente masculino. claro, entonces también Lo eso. cual le da también más, más saborcillo, ¿no? Al tema. Sí, sí, porque de verdad que uno se relaciona bueno, yo estoy encantada con los hombres también porque tienen una comunicación muy directa, digamos, suelen, al principio la primera barrera es un poco cuesta llegar a ellos y poder a colaborarles, asistirles y que ellos reciban tu ayuda, que te crean válida, te crean capaz. Pero una vez que eso pasa, formamos un equipo casi familiar. Siempre digo, vengan a la mamá, aunque todos tengan más años que yo, ¿sabes? Entonces, sí, entonces lo disfruto. Yo creo que entonces pasa un mix entre esto que uno disfruta y que a su vez si te excedes, ¿no? Por algo, por más que sea bueno, el exceso de algo bueno también es malo, ¿vale? Entonces creo que fue un poco lo que me pasó, un poco de no reconocer que hay cosas en las que uno no tiene el control, como yo decía, me faltaba una semana para cogerme unas vacaciones, entonces decía, bueno, ya en una semana descanso y ya vuelvo. Ahora también te tengo que decir que desde el primer momento que me pasó, que fue muy duro porque me desperté después de que volví del hospital y tal, al otro día cuando me desperté, había perdido la fuerza corporal, o sea, no podía empujar la silla de ruedas de mi hijo cuando he corrido carreras empujando la silla. Entonces, fue muy duro encontrarme que había una circunstancia de nuevo de incertidumbre que no la podía manejar y volví a aplicar la misma fórmula, ¿vale? Me busqué los mejores profesionales, monté el equipo, me reconocí completa en 4 dimensiones, también hay que atender la parte espiritual. Esto de buscar hacer una contribución, de bueno, ¿a quién puedo ayudar? Aunque esté rota, aunque ya tenga carga y tal. Entonces, apliqué esto y te tengo que decir que desde el día uno lo agradezco y se lo dije a todo el mundo, a toda mi familia que también está en Argentina, yo aquí estoy sola, entonces ellos me decían al principio, bueno, te enviamos dinero y le decía, no, no, es que no se trata de No dinero. es cuestión de dinero. Entonces, lo primero que decía era, aunque esté pasándolo realmente muy mal y sea esto muy difícil, lo agradezco porque creo que era el aprendizaje que necesitaba para evolucionar, decir, nunca el 100% para nada, o sea, uno no puede entrar el 100% a un tercero, el 100% a nivel de como ser humano es de uno, es algo propio, entonces uno tiene que administrar la energía en los proyectos que tenga, pero siempre hay que reservarse, no sé, yo en algún momento dije, mira, fui cambiando en mi vida, fui de 70-30, 50-50, bueno, pues ahora casi te digo de 60-40, o sea, hay una parte de energía que está conmigo y siempre será así, o sea, que tengo que alimentarme, cuidarme, hacer ejercicio, tener vida Bueno, lo social. interesante de esto es que tu experiencia te ha ayudado a volver rápido, ¿no? A ese ancla y aunque no te diste cuenta con todas las alertas, pero sí cuando ya dijiste hasta aquí llegué, puedes volver rápidamente a recuperar todos esos hábitos porque es algo que tienes muy trabajado. Sí, sí, en eso sí que los profesionales me decían, bueno, la verdad que esto te puede llevar meses y bueno, no, yo al mes y medio retomé mis actividades laborales normales, o sea, de esto ha pasado 2 meses y medio, o sea que
Pero bueno, estoy, en el fondo sigo trabajando porque creo que esto de soltar el control y de evitar planificar tanto lleva un Es tiempo, para toda la ¿sabes? vida, como la maternidad. Claro, es para toda la vida. Entonces, bueno, sigo trabajando, sigo leyendo mucho. Y también te digo que es como tú decías al principio, cuando empecé todo esto, todo el mundo me decía, es que yo pasé por esto, es que, claro, y la gente me contaba unas historias que yo estuve al borde de un suicidio, yo estuve ingresado, yo estuve, no sé, todo el mundo me lo contaba y yo decía, ostras, o sea, qué fuerte que no trabajemos la prevención de estas cosas, que no Ujú. las trabajemos. Yo me acuerdo que en esta reestructuración que hubo en la empresa hubo profesionales que fueron desvinculados y que, bueno, cuando se enteran de que me había puesto mal, pues me llamaban y me decían, Gisela, ¿cómo estás? Y le digo, mira, yo al principio decía, lo estoy apuntando todo para tener claro cuáles son las señales de alerta para ver a mi equipo. Si yo veo a alguien que está quizá un poco más triste Ujú. o que se queda mucho Qué tiempo y tal, interesante. decía, Jolín, es que Claro, esto es no muy dejarlo grave, o sea, pasar. yo no lo quiero, no lo quiero para nadie, ¿sabes? Claro. Y también me ha pasado que, bueno, vivo en una ciudad pequeña que es Alicante y que, bueno, un poco se enteraron muchos de mis ex compañeros y tal. La gente me llamaba y me decía, Gisela, no, tan, tan mal debes estar que no has ido a trabajar, me dice, es increíble. Y efectivamente, por un lado, bueno, sí que estaba muy mal, pero también por otro lado reconocí, decía, jolín, qué capacidad de liderazgo, de inspiración tiene uno, que he trabajado 2 o 3 años en un sitio y me llaman desde el director hasta, o sea, hasta mi compañera, mi compañera administrativa, el encargado, o el fontanero, o sea, un WhatsApp, ¿sabes? Que se enteraron de que yo estaba mal y que pues, podrían decir, jolín, soy mi jefa hace 2 años, que ya Ya. está. Y hasta el día de hoy que me llaman todos los días, esta semana, ¿cómo vas? ¿Cómo te encuentras? Claro. Bien, súper bien. Son de las Entonces, cositas que nos vamos llenando, ¿no? Para luego poder dar otra vez. claro, entonces eso sí que también dije, bueno, mira, en algún momento he inspirado, entonces también eso, cuando me miro al espejo, digo, a la mañana digo, a ver qué brillan esos ojos, que estos ojos brillen lo que yo Claro, quiero para este día y lo que quiero transmitir a los demás, que claro, si yo... una de las cosas que normalmente también como que ponemos mucho foco y trabajamos, ¿no? En Inusual es ser conscientes de cómo impactamos en el resto de la gente, ¿no? Que a veces también pasamos como de puntitas y no sabes, no eres consciente de todo lo que impactas y todo lo que influyes en los demás, ¿no? Hasta que pasan cosas como la que te han pasado a ti. Sí, la verdad que es cierto que cuando te pasa esto de que estás cerca de un burnout, estás quemado, no das tu mejor versión. Entonces, yo anteriormente, de mi experiencia laboral anterior, me fui cuando me di cuenta que no tenía un buen descanso y que al otro día yo llegaba al trabajo un poco cansada. Entonces, de pronto tenía 20 personas que me miraban y que yo no les podía dar mi mejor versión en ese momento. Ujú. Entonces, de ahí salí, dije, mira, no, no ¿Para qué puedo nos vamos a necesitar. engañar, no? Ni tú ni yo, no Claro, nos la engañemos más. verdad que pues sí, esto requiere mucho día, noche, trabajo de muchísimas horas, entonces pues los quiero a todos más que la trucha al trucho, siempre se los digo, pero de verdad que yo necesito dormir y que a veces, claro, si no es por el trabajo es por el niño, entonces, bueno, y de ahí salí, de esa experiencia es que, bueno, que todos hoy me cuidan a mí, que son estos que me llaman Bueno, bien. y así que no, muy, muy agradecida. Siempre digo que los momentos difíciles son los yo le llamo salto cuántico, ¿no? De Ujú. la evolución consolidada de ese aprendizaje y que te lleva a ese momento de tu vida donde, bueno, si has aprendido y si lo has capitalizado bien, empieza la parte del disfrute. O sea que, bueno, Claro. Gisela, llegamos al final, nos hemos pasado ya los 30 minutillos. Quería darte las gracias realmente por aportar todo lo que nos has aportado en esta entrevista. Ha sido una entrevista muy personal, desde lo muy íntimo, pero que creo que lo hemos llevado bastante bien, lo hemos reflejado todo a nivel de liderazgo, de organización. Creo que ha sido una entrevista de mucho desaprendizaje y aprendizaje. sí. Y además de darte las gracias, pues invitarte a que continúes en el Club Inusual y que sigas aportando todo lo maravilloso que puedes dar.
Bueno, gracias a ti, Julieta, porque realmente tú me inspiraste, me motivaste, me energizaste, la verdad. Eh, y gracias a Inusual por el espacio y por todo el aprendizaje que vais transmitiendo, porque a la mañana yo espero tu podcast toda la mañana. Como si fuera el horóscopo del liderazgo, ¿sabes? Digo, lo tengo que ver hoy. Bueno, Y entonces, bueno, así que muchísimas gracias. Y bueno, si alguien que escucha esto tiene alguna situación similar o alguna inquietud, también me puede escribir a través bien. del club. Y entre todos aprendemos y mejoramos. Claro que sí. Te prometí una entrevista disfrutona y espero que la hayas Sí. disfrutado. Pues mira, Anita, mi sonrisa. Muy bien, pues nos seguimos viendo por el club, ¿vale? Muchas gracias. Terminamos esta conversación con Gisela, espero que con un liderazgo más lleno, más pleno, más humano y con una mente más despierta, porque sabemos que liderar no es saberlo todo, controlarlo todo, poder con todo. Liderar también es soltar y reconocer que sostenerse a uno mismo es el primer paso para sostener un proyecto, un trabajo, una vida. Gisela nos ha recordado que el liderazgo transformacional, el liderazgo humano, no nace de la técnica, sino de la experiencia encarnada, del confiar, del crear una red, del aceptar fallar, el desaprender y el volver a aprender. Te dejo una pregunta para que te lleves contigo y es, ¿qué parte de tu vida sientes que te estás esforzando y que podrías dejar que fluyera? Espero verte en un próximo episodio del podcast Inusuales. Gracias por ser y estar.